Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama, que le apasiona la Biblia, que la estudia, pero que sobre todo busca la manera de cómo practicarla en su día a día. El tema de hoy, las bienaventuranzas. Como son varias, no las vamos a explicar todas en un solo video, sino que vamos a hacer un seguidillo de videos explicando una a una. La bienaventuranza de hoy, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. Pero antes de adentrarme en la bienaventuranza, quiero hacer un pequeño apunte acerca de este sermón de la montaña que está en el versículo 1. No lo voy a leer por cuestión de ahorrar tiempo, pero dice la escritura que cuando Jesús ve que hay una multitud a la ladera de la montaña, llama a sus discípulos y les dice que suban. Entonces, la primera enseñanza aquí acerca de este sermón del monte es que no es un sermón para las multitudes. Yo siempre tuve la creencia que el sermón de la montaña tal vez fue un evento multitudinario. De hecho, Jesús no era tan conocido en ese momento. Era su primer sermón y tal vez Jesús no era tan popular entre las personas como lo fue más adelante. Así que había una multitud que estaba haciendo mucho ruido y Jesús llama a ese grupo de discípulos. Ahora, los discípulos, hice un ejercicio en la iglesia, le pregunté a las personas, ¿cuántos eran los discípulos que estaban con Jesús ese día? La mayoría contestó 12. Pero realmente Jesús tuvo un grupo grande de discípulos. En una ocasión dice que tenía 70 discípulos que envió de dos en dos, 35 parejas a predicar. En otra ocasión habla de los 500 a los que se aparece ya resucitado y también habla de los 120 que esperaron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. Así que Jesús tenía un grupo grande de discípulos. Discípulo es seguidor de. Así que Jesús tenía un grupo grande de seguidores, dentro de los cuales elige a 12 apóstoles. Así que el día del sermón del monte o de la montaña, Jesús tal vez estaba con más de 12 personas. Podemos especular un número, lo cual es indiferente aquí para efectos de la enseñanza. Tal vez 30, 40, 50, no lo sabemos, pero tenía un grupito de personas a los cuales les hace una invitación. Vamos a subir de nivel. El sermón de la montaña debe elevar nuestro nivel de cristiandad si lo entendemos y lo aplicamos correctamente en nuestro diario vivir. Comienza Jesús diciendo, bienaventurados los pobres. La primera frase, bienaventurado, es una frase muy común en el hebreo que explica una felicidad muy grande. Otros dicen bienaventurado significa doblemente feliz, pero realmente esa palabra expresa una felicidad muy grande en primera persona. Tradicionalmente el hebreo decía, yo sería muy feliz si. En nuestra actualidad diríamos, yo sería muy feliz si me ganara la lotería. Yo sería muy feliz si la persona que me gusta me presta atención. Yo sería muy feliz si consiguiera ese trabajo. Yo sería muy feliz si me comprara el carro de mis sueños. Eso expresa, o ese tipo de felicidad expresa la palabra bienaventurado. Pero aquí Jesús también la lleva a un nuevo nivel y les dice en segunda persona, ustedes serían felices, extremadamente felices, doblemente felices, si aplican esto que les voy a decir. Comienza hablando de los pobres. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la felicidad extrema? Y Jesús obviamente no está hablando de la pobreza como la conocemos en Occidente. Para entender la Escritura, en muchas ocasiones tenemos que entender el contexto histórico, el contexto del tiempo y el contexto social y cultural de la época, que hay algo muy importante. Culturalmente, para el hebreo, para la persona de Oriente o de Medio Oriente, no es lo mismo que nosotros entendemos aquí en Occidente como pobre. Para nosotros, pobre es una persona que tiene mucha necesidad de recursos materiales. Es tal vez una persona que vive en la miseria, que vive en condiciones de pobreza, tal vez en condiciones de menos de un salario mínimo al mes, y eso le adolece para tener muchas situaciones, ¿verdad? Tal vez en Colombia hablamos de las ollas, una persona que vive en un ranchito, tal vez aguanta hambre y está en una condición muy dura. Y entonces, si lo viéramos desde el contexto occidental, bienaventurados esos pobres, que es la creencia de muchas personas en Occidente,
que tal vez fue un mito pensar que la persona pobre era una persona de alguna manera más atendida por Dios simplemente por su condición de pobreza. Pero realmente si lo miramos de acuerdo al contexto cultural hebreo, la palabra pobreza tiene que ver con miseria, y esa palabra traducida del griego se escribe toyos, se conoce como la palabra toyos. La voy a deletrear: P-T-O-J-O-S, toyos, toyos, que significa bajar o descender, renunciar a una posición. La mejor explicación de la palabra toyos la expresa Jesús, o la expresa el apóstol Pablo hablando de Jesús a la iglesia en Filipenses capítulo 2, que le dice y exhorta a la iglesia diciéndoles: tengan la actitud de Cristo, que siendo igual a Dios, no escatimó tener la forma de Dios, estar sentado en el trono, estar en la gloria de Dios, sino que se despojó de esa gloria para tomar forma de siervo y venir y entregar su vida por la humanidad. Esa es la actitud toyos. La humildad se consigue de dos maneras: por decisión, toyos, o por una situación circunstancial, porque las circunstancias me obligaron. En ambas situaciones crecemos, maduramos, aprendemos, pero en una nos volvemos bienaventurados. Yo quiero que entiendas esto. Hay momentos donde tenemos que ser humildes porque nos toca. Hay personas que antes andaban en un Mercedes-Benz y hoy día andan a pie o andan en bus, y uno diría: oh, qué humilde esa persona, pero es porque las circunstancias lo llevaron allí. No fue porque él lo decidió, como Cristo lo decide. La actitud toyos es una actitud donde yo decido renunciar. Hay un ejemplo también que me gusta poner para explicar esto, y es: piense en un carrito de perros calientes, de hot dogs en la calle. A veces como hot dogs en la calle. Y si tú me vieras a mí comiendo un perro caliente en la calle, tú no vas a decir: oh, qué humilde es el pastor Germán porque está comiendo en la calle, porque tal vez es algo que yo hago no tan a menudo, pero lo hago y es muy normal que lo haga. Pero tal vez si ves a mi lado ese día a un tal Bill Gates, a un tal Elon Musk, entonces uno dice: wow, este tipo, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, pudiendo comer en los mejores restaurantes, decide comer allí. Esa es una actitud diferente. Esa es una actitud de humildad. Humilde es aquel que renuncia a una posición. Si tú no renuncias a una posición, si tú no renuncias a nada, eso no te hace humilde. Hay personas que dicen: oh, yo soy muy humilde porque yo barro la iglesia. Y uno le pregunta: ¿y normalmente barras en tu casa? ¿Barras? Sí, yo barro porque yo soy una persona muy aseada. Bueno, ahí no has renunciado a nada. Es algo que tú haces normalmente. Hay personas que dicen: no, yo soy humilde y yo me humillo delante de Dios porque yo madrugo todos los días a orar. Bueno, ¿y a qué horas te levantas normalmente? No, yo estoy acostumbrado a levantarme todos los días a las 4 de la mañana. No estás renunciando a nada. Y Jesús habla de la actitud toyos porque la humildad no situacional, no circunstancial, como tal vez le pasó a Job. Job termina en una situación de tragedia, de humillación, porque pierde todo. Pero él aplica una tradición que utilizaban los toyos, y era vestirse de cilicio. Esto tiene que ver aquí con lo que significa ser toyo o tener una actitud toyo. Porque esa actitud de sentarse sobre ceniza, untarse la cara, rasgar las vestiduras y ponerse una ropa áspera, no era para simplemente, como decimos acá, hacer show. Porque a veces nosotros los cristianos hacemos mucho show delante de Dios, ¿verdad? Y le decimos a todo el mundo lo mal que estamos y las situaciones que estamos pasando para mostrar tal vez una falsa humildad y de reconocimiento a Dios. El toyo que se vestía de cilicio normalmente era una persona, y era una práctica muy común entre los reyes. La Biblia cuenta que David y varios reyes de Israel se vistieron de cilicio en ciertas ocasiones para mostrar su necesidad de Dios y cómo estaban buscando alcanzar misericordia. Es que un contexto importante: cuando una persona tiene riquezas, cuando una persona tiene poder, normalmente no necesita a Dios.
No quiere necesitar a Dios porque lo tiene todo. Y esto es muy importante. Y cuando estos reyes se sentaban en la calle, porque ellos no se vestían de cilicio en sus grandes palacios, ellos salían, la tradición era sentarse en los caminos, vestirse de cilicio donde se exponían delante de todo el mundo y esperaban a que el profeta de turno pasara por allí y orara por ellos para que ellos alcanzaran esa misericordia de Dios. Entonces la actitud de humildad Toyo realmente me hace feliz, porque si hay una cosa que mueve el corazón de Dios, es un corazón humilde. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio, pero que no se resiste. Dice que se ocupa, en el Salmo 138, dice que Dios se ocupa del humilde. Cuando uno se ocupa en algo, puede estar haciendo algo importante, pero hay algo que me ocupa. Un ejemplo es, yo puedo estar trabajando en mi computador en temas importantes de mi trabajo, pero mi hijo pequeño se cae y se golpea una rodilla, yo me ocupo de mi hijo. ¿Qué quiere decir la actitud Toyos y por qué nos hace muy felices? Porque cuando somos humildes decidimos descender por voluntad propia de nivel para ponernos en una condición de necesidad delante de Dios. Eso mueve la mano de Dios a mi favor. Yo quiero que entiendas algo. Humildad no es simplemente fabricar situaciones que se vean muy bien. Jesús hablaba en cuanto a los fariseos que oraban, que parecía que eran humildes y que les gustaba orar, pero que realmente lo que estaban buscando era otra cosa, otra intención. Que estaban buscando era un reconocimiento. Y a veces nosotros los cristianos, en medio de una falsa humildad, hacemos cosas que no nos cuestan. Barrer la iglesia no es un acto de humildad si tú estás acostumbrado a hacer ciertas cosas. Dar dinero para la obra, ayudar a hacer una obra de caridad, si tú estás acostumbrado a hacer ciertas cosas, no estás renunciando a nada. Jesús encontró a muchas personas que rechazaron su oferta, que no estaban dispuestas a renunciar, que le dijeron: Señor, espera, entierro a mi padre y a mi madre, espera, me ocupo de mis negocios, espera, me ocupo de otras cosas, porque muchas veces como hijos de Dios no estamos dispuestos a renunciar. Una actitud Toyos, y con esto termino, la actitud de Abraham, cuando no le niega su bien más preciado, su hijo, único hijo, el hijo de la promesa, cuando Dios se lo pide. ¿Qué te está pidiendo Dios? Una actitud Toyos que te va a llevar a una felicidad extrema, porque Dios se va a acercar a aquel que decide renunciar a lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo Dios, querido? Tal vez es tu tiempo, tal vez es una persona, tal vez es una relación que no deberías tener, tal vez es un trabajo en el que no deberías estar, tal vez es una actitud, es algo que estás haciendo que tal vez amas, que quieres, que anhelas, pero que necesitas renunciar. Jesús amaba su gloria, pero no escatimó esa gloria para poder cumplir el propósito del Padre, y es que nadie se pierda. Él decide por voluntad propia negarse a algo. De la misma manera, aquel que renuncia, que suelta, es bendecido por Dios, porque Dios se ocupa de los Toyos, no de los pollos. El pollo esconde la cabeza, el Toyo levanta su cabeza para mirar a Dios. Dios te bendiga.